nos da mucho gusto estar aquí reunidos como esta gran familia que somos, parte del liderazgo de Agua Viva de Delicias, perteneciendo al Ministerio de Agua Viva para las Naciones. Como cada miércoles usted está en su programa Renovando el Entendimiento, la lectura versículo por versículo de la Escritura bajo la óptica de la verdad presente. Pues bien contentos de estar aquí con un panel extraordinario. Señora Mónica, ¿cómo está usted? Qué bueno verla. Willy, señor Ortiz, qué gusto verlo. Doctor Ugarte, Pastor Sergio, mi amada. Mucho gusto estar aquí. Bueno. Señora Gaby. Buenas tardes. Señora Leti. Bien contento de estar juntos, ¿verdad? Y vamos a orar, pues para iniciar le pedimos a usted que nos está recibiendo a través de sus dispositivos móviles o en su casa, que pueda compartir para que este mensaje llegue a otras personas. Padre, te damos muchas gracias este día por tu presencia en nuestra vida que nunca se va. Te damos gracias por la guía del Espíritu Santo. Nos sometemos a Él para que Él nos lleve a toda verdad, declarando que estamos ungidos para aprender y estamos ungidos para enseñar. Declaramos que la palabra que hoy se enseñe va a producir todo aquello para lo cual ordena que ocurra. Así es que nos declaramos dóciles al Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Amén. Juan 19:31. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y les quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego el otro, pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura: no quebrarán ningún hueso, y como dice otra Escritura, mirarán al que han traspasado. Estos son detalles que parecieran detalles mínimos, pero no desde el punto de vista profético. Desde el punto de vista profético son detalles sumamente importantes. El hecho de que sus piernas no fueran quebradas era necesario para que se cumpliera la Escritura respecto a una profecía, y mirarán al que traspasaron también era un punto muy importante, porque esto también tenía que ver con un evento futuro. Pero sobre todo el simbolismo de que fuera traspasado, que es lo que conecta a Cristo con la iglesia, como Adán es conectado a Eva. Otra vez, ¿sí? Eva, no, Adama, porque aquí es un punto muy importante entender. A Eva se le da el nombre de Eva después de la caída, ¿sí? Adán eran hombre y mujer. O sea, en Adán estaba Adán varón y Adán hembra. Esto significa que desde el inicio, para Dios, ambos son complementarios. Desde el inicio. En el Adán estaba reunido Ich e Icha, ¿sí? Estaban reunidos las dos características. No estamos hablando de sexualidad. Esto sí tenemos que quede muy claro. Estamos hablando de cómo el plan de Dios tenía que ver con un matrimonio, ¿sí? Nosotros vemos que en el Génesis existe un matrimonio y en el Apocalipsis se termina también con un matrimonio. ¿Qué tan importante es el matrimonio? Y aquí tenemos al director de matrimonios de Agua Viva, ¿verdad? El matrimonio para Dios siempre ha sido algo importantísimo. Por eso Efesios 5, cuando está hablando de la importancia de cómo tiene que tratar el hombre a la mujer y la mujer al hombre, termina diciendo que hay un misterio muy importante, pero dice, este misterio es de Cristo y la iglesia, porque la realidad es que Cristo necesitara una esposa es un misterio, estando pleno, ¿verdad? Siendo Dios, ¿por qué iba a necesitar a una esposa? ¿Por qué queda definido esto dentro del propósito eterno? Y
algún día nos será revelado, pero nosotros ya podemos entender que para que Cristo hiciera su voluntad en la tierra, necesitaba, igual que Adán, una ayuda idónea. Ahora, qué interesante, por eso estoy tan bendecido con usted. Qué interesante que dice que en la creación dice que todo estuvo bien hecho, excepto una cosa, no porque no estuviera bien hecha, sino porque estaba incompleta. Porque cuando todo lo que hacía Dios en el Génesis decía, estuvo bien, ¿sí? Y vio que era bueno, y vio que era bueno. Solamente hay una frase que dijo, y vio que no era bueno. Que el hombre esté solo. Todo lo demás, las frases fueron las mismas, señor Ortiz. Vio que era bueno, vio que era bueno, hasta que dice, y vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Qué tan importante es para el Señor, para el Padre, que su hijo tenga una esposa? Pues es parte esencial del propósito eterno. En el propósito eterno, el Padre, su deseo era ser conocido como un papá. Y todo el procedimiento para que él llegara a ser padre dependía de la obediencia del hijo. Otra vez, ¿sí? El padre no iba a ser papá por capricho, porque hijo solamente había uno. El Hijo de Dios, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, era un hijo increado. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los únicos seres increados, con una esencia divina, por naturaleza. Entonces era imposible que hubiera otro hijo increado. A partir de que ya había estos seres que son Dios, si Dios fuera o quisiera tener hijos, tendrían que pasar por un proceso de creación. Lo interesantísimo que para que fueran hijos, tendrían que pasar por un proceso también de engendramiento. Aquí nos vamos a ir profundito, ¿sí? Y crea a la raza humana, entendiendo que es de esa raza humana, él en el plan A, que era que viniera Cristo, por fin iba a poder tener hijos engendrados. Porque Cristo, señora Leti, se le da el nombre de Espíritu vivificante. Entonces, la única manera de tener hijos eran hijos creados. Y mucha gente cree que el plan A era con Adán y Eva. No, esa era la excusa que Dios tenía para después tener hijos engendrados. El plan A era Cristo. Adán y Eva eran solamente la justificación que Dios tenía para intervenir por causa de darle a una creación como Adán y Eva un libre albedrío, o en otras palabras, no hacer los robots. Que podría ser un debate hasta con los filósofos, ¿verdad? Entonces, él genera una creación con Adán y Eva, sus representantes legales. El Padre sabe de antemano que van a fallar, porque Dios tiene una característica que se llama la omnisciencia, pero todo eso estaba presupuestado, Mónica, de que al saber que caían, existía un riesgo en el huerto de que comieran del árbol de la vida después de haber caído, y Dios pone las espadas, ¿sí?, para que no pudieran regresar al huerto y comer del árbol de la vida, porque estuviera violentado el plan perfecto, el plan A, que viniera Cristo y tuviera que pasar por todo esto. Y aquí en la crucifixión, al ser traspasado, sale agua y sangre, que científicamente era suero, ¿verdad? Y elementos de glóbulos rojos, pero realmente lo que estaba a punto de pasar era que de su costado, igual que del costado de Adán, saldría la iglesia. Doctor Ugarte. Sí, es que no era posible que después de la caída
pudieran comer del árbol de la vida. No era posible. ¿Por qué? Porque la transgresión que hubo tenía que ser castigada, pero un castigo severísimo, para que pudieran ellos tener el acceso al árbol de la vida. Y por eso es cuidado con los querubines, y nadie tiene acceso al árbol de la vida hasta después del sacrificio de Cristo. Sí, si se hubieran brincado, era un proceso de que Jesucristo no hubiera podido cumplir con el llamamiento que ya tenía antes de la creación del mundo, que era el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces no se podía violentar el proceso. Y Dios lo que hace, eso es algo que tenemos que entender, no siempre las soluciones rápidas son las mejores, sino las soluciones que van de acuerdo al plan divino. Señora. Sí, gracias, apóstol. Me llama la atención dos cosas. En la versión OJB se mencionan tres palabras que dan a entender que habla de tres entes, por decirlo de una manera. La versión en español menciona la palabra Adán en todas las ocasiones que se menciona. La versión ortodoxa la menciona en una ocasión con una mayúscula, en otra ocasión con todas minúsculas y en otra ocasión como el Adam. Yo tengo la certeza, Gabriela, algo muy personal, que le he preguntado al Espíritu Santo y él me ha confirmado que la palabra Adam proviene de dos palabras en hebreo juntas, que son Ad-Am. La palabra Ad significa eterno y la palabra Am significa pueblo. Entonces, cuando en Génesis 4 Dios está hablando y les dice, y llamó el nombre de ellos Adam, yo puedo entender que les está diciendo el nombre de ellos, hombre y mujer, como pueblo eterno. Entonces, cuando la palabra menciona el primer Adam y el postrer Adam, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces se refiere a que somos un pueblo eterno. Claro que sí. Y la otra punto de vista que me gustaría resaltar es que lo que usted dice, que en el Adán estaban contenidos el hombre y la mujer. En ninguna manera, de ninguna forma se habla de homosexualidad, No. ni de perversión sexual. Es algo completamente ajeno a la sexualidad. Totalmente. Y cuando la palabra menciona que vio Dios que el Adán necesitaba una ayuda idónea, de ninguna manera se puede pensar que el Adán estaba creado como falto de algo, como incompleto, sino que esa ayuda idónea que era la Isha, era la ayuda perfecta para el cumplimiento del plan, del propósito de la caída del hombre, para que entonces la crucifixión que se dio desde antes de viniera a completarse en el plan y el orden cabal y perfecto que el Padre tenía planeado. Sí, la crucifixión vino a confirmar el título del que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y aquí lo interesantísimo, que el modelo de este primer Adán lo que hace es confirmar en Cristo se confirma el primer modelo. Si pensamos que Cristo es primero que Adán, ¿verdad? Para no reburujarnos, pero es lo mismo. De Adán, ¿de dónde sale Eva? Pero del interior. En otras palabras, Eva estaba en Adán. La iglesia, ¿de dónde brota? Del interior. O sea, por eso estamos en Cristo. La iglesia siempre ha estado en Cristo. Esa ha sido la mentalidad de Dios, que la iglesia esté en Cristo. Ayer lo explicábamos en el discipulado. Jamás será igual una identidad de una persona que se sabe con Cristo que una persona que se sabe en Cristo. La identidad es totalmente distinta, esposa. Entonces, aquí se estaba dando este elemento de que Cristo estaba a punto, después de su muerte y resurrección, de tener a su esposa.
Y esto es glorioso porque ahora se ponía en marcha este plan, este propósito eterno. Ahora el Padre iba a poder tener hijos y el Cristo iba a poder tener a su esposa. Por eso, otra vez, en cuanto que activa la cruz, activa una nueva nación, activa un nuevo pacto, activa una nueva creación y activa una nueva naturaleza, activa ahora una esposa y activa ahora a la familia de Dios. Por eso cuando la cruz se veía nada más como el efecto de perdón de pecados, era totalmente incompleta. Y porque mucha gente cuando dice, no, es que en la cruz lo que sea el perdón de pecado, mucha gente puede decir, bueno, entonces todo sigue igual. La nación escogida es Israel, la familia de Dios es Israel, seguiría igual. No, hay un parteaguas. Ahora todo aquel que está en Cristo es la familia de Dios. Ahora Cristo tiene su esposa. A partir de ese momento, Dios iba a estar engendrando por medio de Cristo, que es la semilla. Por eso la semilla de Dios era Cristo, y lo explicaba tan claramente, diciendo que si la semilla de trigo no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lo que estaba hablando, queda solo, porque solo es sinónimo de uno. Si no muere, queda unigénito. Pero si muere, se convertirá en el primogénito. Entonces, después de la cruz, se activa prácticamente, muchas gracias, se activa, ¿qué más se activa después de la cruz? A ver cómo andamos de análisis, esposa. A mí me encanta hablarlo de la cruz porque la cruz es el término del viejo pacto para iniciar el nuevo pacto. Es el término es entrar a una dimensión, a la dimensión de lo eterno, a la dimensión de lo divino, e iniciar una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y quedaron en la cruz. Y hoy, después de la cruz, entramos a ese ámbito que es de lo eterno para vivirlo aquí en la tierra. Y se inaugura el nuevo hombre, la nueva especie sobre la tierra jamás existente, la familia real, la familia de los reyes, y luego se activa un sacerdocio, doctor, que no tiene nada que ver con el sacerdocio arónico, sino ahora bajo otro orden, el orden de Melquisedec. Reyes y sacerdotes. Primeramente rey, porque lo dice muy claramente, Melquisedec, primeramente rey, rey de Salem y rey de justicia. En otras palabras, rey de Shalom, el rey de la plenitud, rey de justicia, el rey que viene a traer justicia, pero que a nosotros también nos justifica. Entonces, haga de cuenta, no sé si lo podamos entender, que vino un cataclismo. O sea, lo que ocurre ahí es un cataclismo. Lo pudiéramos definir, señor Ortiz, como si hubiera caído una bomba atómica y dijera, después de aquí, como dice la Escritura, todas las cosas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva. Adelante. Bueno, y ahorita vamos a dar otras características. Sí, nada señora. más, se me hace muy interesante. A mí me gustan mucho las traducciones de los idiomas. La palabra Melquisedec en hebreo es Melech Sedek, que quiere decir rey de justicia. Así es. Eso significa. Sí, inclusive lo dice muy claramente, rey de Salem y rey de justicia. ¿Qué estaba trayendo? Por eso en este orden sacerdotal, todos los ministros tenemos claro que somos sacerdotes para reconciliar lo que Dios ya reconcilió. Predicamos el mensaje de la reconciliación, que Dios en Cristo ha reconciliado todas las cosas. Por eso nuestro ministerio no es de condenación, es de reconciliación. Pero no nada más eso. Si Él es rey de Salem, rey de la plenitud, le estamos anunciando buenas noticias a la gente. Que de su estado, del peor estado que han tenido, pueden pasar al mejor estado que jamás un hombre haya soñado tener. Pasamos de muerte a vida, de la pobreza a la abundancia, de la enfermedad a la salud, De la promesa, de la promesa a la realidad, de ser X a ser herederos, del imperio de la muerte al reino de la vida eterna,
de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz admirable. Tenemos que dimensionar lo que pasó en la cruz. Todo eso pasó. A mí Esposa. algo que me gusta y que debemos de resaltar es que cambió el orden, como decías, ahora somos reyes y sacerdotes. Anteriormente la iglesia estaba educando mucho en la cuestión de sacerdotes, en que somos sacerdotes, pero nosotros tenemos hoy nuestra mente, tenemos que educarla a lo que es rey. Claro. Un rey que tiene gobierno, posición, autoridad sobre esta tierra y que Así somos es. los dueños de esta tierra y que la iglesia ahora tiene que educar los pastores, no sé cómo decirlo, O los los 5 pastores, ministerios. los 5 ministerios tienen que estar educando a la eclesía en la posición que ahora nos llevó la cruz, que primero reyes, porque tenemos muy claro la mentalidad de sacerdotes, pero hoy tenemos que educar a esta mente lo que es la posición de reyes. Así es, porque ¿cuál es la función de un rey? Gobierno. Así es. Willy, Sí, yo creo que todavía no dimensionamos del todo lo que pasó en la cruz. claro, Y lo explicó Tommy Moya, el pastor, un día que vino, diciendo que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Y él lo explicaba la cruz, porque entra y penetra y corta lo mental y lo espiritual de un solo golpe. Es por eso que la gente no comprende cuando nosotros les empezamos a hablar, pues para ellos es locura totalmente. claro. Sí, porque mucha gente cree que la locura es decir, perdonó a los pecadores. No, la locura es todo el orden que inauguró la cruz, todo lo que terminó. Ahora si habláramos de las tinieblas, ¿qué le pasó a las tinieblas después de la cruz? Exhibidas públicamente, Sí. derrotadas. Porque precisamente nosotros tenemos que entender que después de la cruz hay una palabra clave en la cruz: consumado es. Ahora, para poder darnos todas estas posiciones que usted dijo que tenemos, que son correctas, todo lo que nosotros hoy vivimos, Dios tenía que resolver primeramente el problema del pecado y tenía que resolver el problema de los derechos legales que estaba utilizando Satanás en la tierra, porque el problema era espiritual primeramente. Lo que viene a resolver no es un problema terrenal, sino espiritual. Precisamente por eso a él lo quieren hacer rey y él dice, no, espérame tantito, es que yo ahorita no me voy a enganchar con una cuestión terrenal, yo tengo que resolver el problema de fondo del ser humano. ¿Qué fue lo que perdió el hombre? Un reino. ¿Sí? Esto es lo que pierde el hombre. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Se había perdido el derecho legal para el ser humano de enseñorearse sobre la creación. ¿Quién lo tenía? Satanás. Entonces, por eso cuando se dice consumado es tan importante entender que el problema espiritual se resolvió. Por eso el título que Jesucristo tiene es el Cordero que quita ¿qué? Entonces dice, ese problema del pecado queda resuelto. Ahora otra pregunta, ¿y el problema del gobierno de las tinieblas sobre la tierra se resolvió? Sí se resolvió. Y respecto a Satanás o a los demonios se resolvió, porque fueron despojados y exhibidos. Entonces tenga esto muy claro en la mente: no existe la guerra espiritual, no existe. ¿Qué significa guerra? Un conflicto entre dos entidades sobre un tema donde la victoria todavía no está definida. Eso es una guerra. En cuanto se define el ganador, ¿qué ocurre? Se acaba la guerra. Por eso cuando la gente dice, hay una guerra espiritual donde Dios está peleando con el diablo por los derechos, es una mentira, porque los derechos ya fueron rescatados. En otras palabras, no hay más guerra.
Se ganó la guerra. La guerra está ganada. Lo que prosigue después de que una guerra se gana son otras cosas. Desplazamiento, tomar posesión, reconstrucción, ¿sí? Renovación, volver a traer en una nación la paz, el orden, la justicia, reformar, y no nada más eso. Y esto es muy poderoso. La nación que gana en una guerra ahora reforma y toma posesión de la nación que triunfó, a la nación que le ganó. Le impone ahora su cultura, sus leyes, su gobierno, su lenguaje. La nación del cielo destrozó a Satanás. Literalmente lo hizo añicos y pedazos. Por eso cuando la iglesia está hablando de guerra espiritual, está hablando de una mentira. No existe tal guerra. No se terminó. Esto es una terrible, no quiero hablarle como blasfemia ni herejía, pero es un insulto para el Padre decir que la guerra no está terminada. Es como decir, Jesucristo no terminó lo que vino a hacer. Le faltó. De ninguna manera. Lo que ocurre después de que esta guerra está terminada, ahora sí, los bastiones que tengan las tinieblas en las naciones tienen que ser removidos, expulsados por un elemento muy claro. ¿Qué es lo que se necesita para que las tinieblas se disipen? La luz. ¿Quién es la luz? Cristo en nosotros es la luz. Entonces, hablar de una guerra es una cosa terrible a los ojos de Dios. Doctor Ugarte. Definitivamente, la Biblia es muy clara en que exhibió a las potestades. Es un desfile, ¿verdad? Y todas las potestades fueron derrotadas y además fueron exhibidas públicamente. Pero no hay que olvidar que en nuestros seres personales sí tenemos una lucha, en nuestra mente. Una lucha cuando los pensamientos o los diseños que son de Dios vienen a nuestra mente, pues nada más hay que pararse en fe y no dejar que penetren. Pero en ese sentido el diablo sí sigue molestando a la gente, en el sentido de las tentaciones y todo, que más bien no quiere decir que Dios no triunfó, sino quiere decir que nosotros no hemos vencido todavía nuestra carnalidad. Y la principal guerra que tiene, guerra interna o conflicto interno, es en desplazar los diseños incorrectos en nuestra mente. Porque nosotros no tenemos ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Nuestro espíritu está sellado y el maligno no le toca. Hay un seguro de vida en el espíritu, de impenetrabilidad a nuestro espíritu. Nuestro espíritu quedó sellado en Cristo. Lo que ahora tenemos que, como lo platicábamos ayer, ¿verdad? Permaneced en mí. O sea, separados de mí no pueden hacer nada. Es imposible una separación en el espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Dónde nos separamos del Señor? En la mente. Hay una separación, un desenfoque, cuando nosotros sustituimos los principios, los diseños, por sabiduría humana, sabiduría terrenal, sabiduría animal o diabólica, ¿sí? Cuando somos gobernados por los impulsos de las emociones. Esto es lo que definitivamente jamás va a producir nada. Bueno, lo comentábamos ayer, que es algo muy fuerte. Separados de mí no puedes hacer nada, pero la verdad lo que está hablando ahí, separados de mí no puedes hacer nada en este reino. O sea, no vas a dar la evidencia de este reino, porque separados de él la gente puede hacer muchas cosas. El problema es que está abonando. Cuando nos separamos en el sentido de la mente, tomamos decisiones incorrectas, estamos abonando en el sistema de las tinieblas, no en el reino, en el sistema de las tinieblas,
Por eso los hijos de Dios tenemos que tener tan claro el nivel de compromiso que tenemos con Cristo como palabra, con Cristo como diseño, con Cristo como Señor de nuestra vida, que era lo que ahorita decía el apóstol. Porque ya una guerra espiritual a nivel cósmico no existe. Satanás fue no solamente derrotado, exhibido, fue humillado. Y luego todavía, señor Ortiz, para que fuera todavía más dramático el asunto, en su propio territorio. O sea, porque desciende y ahí mismo, en los infiernos, y todavía prepara un desfile triunfal. Este desfile triunfal es donde Jesucristo va caminando como el rey conquistador y le va dejando claro a las huestes de Satanás que ya hubo un triunfador en esta guerra. Pero bueno, ahora el reto está en la renovación del entendimiento. Pastora. Ahí el doctor quería comentar. Yo insisto en que sí hay una guerra no contra Satanás, porque ya está vencido. Pero San Pablo fue muy claro al decir: he peleado la buena batalla de la fe. La fe. Entonces, si hay una batalla de la fe, ¿qué quiere decir? La fe, lo que es la fe, en contra de los sentidos. Esa sí es una batalla diaria, pero no es Satanás, es nosotros que no hemos madurado para entender que la fe supera a lo que vemos con los ojos, oímos con el oído y todos los sentidos. Entonces esa sí es una batalla que no debemos dejar, no que Satanás, que los sentidos nos ganen. Claro. Sí, porque ese es el primer nivel de gobierno del reino en la vida de cada individuo, ¿verdad? Pastora Rosy. No, quería comentar respecto que adaptarse a la cultura del reino no es cualquier cosa. No. Es algo que tenemos que derribar, dice la palabra, arrancar y destruir, porque nosotros estamos en un sistema que la cultura es muy fuerte y aparte el hombre está viciado, dice la palabra. Entonces hemos caminado a lo largo de 20, 30 años en los diseños del mundo, en el sistema de la cultura del mundo, que al momento de que se nos presenta la cultura, adaptarnos a la cultura del reino, a veces se nos hace imposible y a veces es muy difícil porque vas en contra de un sistema sumamente inteligente, bien estructurado y que eres muy señalado al momento de tomar una decisión, es decir, mi vida pertenece a la cultura del reino. Yo me adapto a la cultura del reino. Ahorita lo que decía el Willy, el mundo va a decir, estás loco, porque esta es una locura, pero para lo que hemos experimentado, el vivir bajo los diseños y los estatutos que provienen de la cultura del reino, que hemos experimentado el beneficio, dices, bendita locura, claro. Yo quiero seguir viviendo en esa locura, ¿verdad? Pero es muy fuerte, esposo, y aquí todo el panel, porque esos pensamientos se convierten en unas fortalezas tan fuertes que lo único que tiene que destruirlas es casi una bomba o dinamita, para que no vuelva a estar la mente, estar constantemente ahorita guiada por los sentidos, por lo que percibimos y volver al mismo patrón. Claro, por eso cuando se habla de adopción, la adopción es un mensaje de madurez. Era un evento que se llamaba la juguetesía, que cuando alguien llegaba a una edad adulta decía, vamos a adoptarlo. No es como entendemos la adopción en el occidente. Entonces se hacía la ceremonia de la adopción. La ceremonia de la adopción es que a un hijo engendrado lo ponían en público y se nombraba hijo maduro o adoptado. Judíos. Entonces se decía, hacemos aquí una ceremonia de la adopción declarando que este muchacho ahora es maduro y tiene derechos sobre la herencia, tiene derechos de primogenitura y tiene los derechos de sustituir al padre y utilizar el nombre del padre para utilizar los recursos del padre. Entonces, esa es una parte de la adopción.
Pero la otra parte de la adopción significa la reculturización de las personas o transculturización, que lo que hace es que cuando alguien era adoptado tenía que adoptar la cultura de quien lo conquistó. Entonces haga de cuenta que a nosotros llegara ahorita el rey de España y nos dijera: venga, usted va a ser mi hijo, pero necesito que usted adopte, va a pasar por un proceso de adopción. El proceso de adopción es que usted ya no puede pensar como mexicano. Tiene que desarraigar completamente mentalmente todo lo que tiene que ver con la cultura de la cual usted proviene. Está incluyendo los tacos. Bueno, los podríamos seguir comiendo, pero y las tortas, que Willy, te felicitamos públicamente por la inauguración de tu negocio, Tortas del Chapo, en Ciudad Alice, Chihuahua. Otro triunfo y avance para el reino. Hemos declarado que los hijos de Dios van a estar empresarios, inaugurando negocios para que todas las finanzas lleguen al reino de Dios. Felicidades, mijo, ¿eh? Y hoy hay 2 por 1, no se crea. Pero entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ahora, por eso ustedes, ahora que son reyes, van a tener que adoptar la mentalidad de reyes, pero de acuerdo al reino de Dios. Entonces, este era ese proceso de adopción. Uno de ellos era para nombrarlo maduro y otro para sacar mentalmente todo lo que tenía que ver con la cultura del reino o de la potestad de donde proveníamos, la cultura del mundo. Pastor Sergio. Sí, pues queremos mandar algunos saludos. Nos están viendo desde el Estado de México, de aquí mismo, de la ciudad de Delicias, República Dominicana, de Chihuahua, de Monterrey, de Aguascalientes, de Jonacatepec, Morelos también. Y bueno, en relación a esto, yo recuerdo, apóstol, que en alguna ocasión comentaba que es necesario entre los hijos de Dios poder conocer lo que serían los protocolos del reino. Ahorita, como comentaba también la pastora Rosy, tenemos que desaprender muchas cosas para aprender lo que es realmente los diseños y la forma en la que debemos de conducirnos como reyes, no solamente como sacerdotes, sino también como reyes. Entonces, esto no solamente involucra un cambio de pensamiento, sino el llevar a la acción, el ser personas con una acción de acuerdo, como decíamos en un inicio, a los protocolos del reino. Entonces, qué importante es el poder cambiar muchas de las actitudes que tenemos, el cambiar muchas de las cosas a las cuales fuimos acostumbrados. Hemos comentado aquí en esta casa, también nos saludan desde Denver, tenemos que comentar que hay muchísimas cosas, como bien decía la pastora Rosy, que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida, e incluso hay que hablarlo como son las cosas. Hay cosas que incluso nuestros mismos padres nos inculcaron de una manera incorrecta, no porque ellos hayan querido, sino porque por generaciones se ha estado transmitiendo conocimiento que no necesariamente van de acuerdo a los protocolos del reino o al diseño de Dios para nuestras vidas. Entonces, qué importante el poder descubrir esas cosas, porque aún incluso, apóstol, aún incluso en el área evangélica hay tantos diseños que fueron adoptados o creados a lo largo de generaciones que ni siquiera tienen que ver nada con la cultura del reino. Claro. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que identificar en nuestras vidas, quitarlas, desarraigarlas y llevar a cabo lo que verdaderamente es la cultura del reino. Sí, por eso esta esposa tiene que salir de su mente plebeya para subirse al nivel de la mente de Cristo. Como Esther. Es que precisamente ahí es donde viene ese proceso. ¿Se acuerda de purificación? ¿Cuánto tiempo la tuvieron en remojo, Esthercita? 6 meses, ¿no? No, pues porque, digo, se oye feo, ¿verdad? Yo creo que tú lo has de haber comentado, pero le sacaron los olores del rancho. Literalmente. La pusieron en remojo, que decimos en México, pero le purificaron la piel. Le cambiaron el aroma, pero porque quedó concentrada, quedó impregnada literalmente de las especias por las que tuvo que pasar. Ella pasó de ser esa plebeya
a esa reina. Sí. Ay, bueno, Pastor Sergio, te estás adelantando el Congreso, vas a ver. Por cierto, el Congreso de Mujeres no se lo puede perder, es el 7 y 8. Un poquito más arriba. 7 y 8 de julio, aquí la vamos a esperar. Y el tema es algo bien interesante, porque cuando Dios me decía, viviendo la dimensión de lo invisible, aunque pudiéramos decir es invisible, no significa que no exista. Existe y es real y es tangible y es visible. Nosotros somos la manifestación de vivir en esa dimensión. Y yo no quiero adelantarme porque va a ser algo, a mí me apasionó este tema, porque es algo de hablar lo que es ahora al nuevo reino. Ya pertenecemos a un reino y hay que educarnos en el protocolo que viene del rey, porque al momento de que nosotros, me recuerdo ahorita cuando llegó la reina Saba a conocer al rey, La reina de Saba. la reina de Saba a conocer al rey Salomón, le impactó Sí. le impactó la sabiduría de Salomón, pero le impresionó la vida de los habitantes que estaban bajo su reinado. Entonces, eso significa que glorifica la vida de las personas que están que viven bajo el gobierno del rey, glorifica al rey. Entonces, no se lo pierda, por favor, porque va a ser bien interesante. Y es ahí donde nuestra mente plebeya que anteriormente teníamos, hoy va a ser una mentalidad de rey, de reina, y hay que creerla, hay Claro, que creer eso. aunque vengan las críticas, Pues sí. aunque vengan con que usted, ¿por qué Qué ahora es así? presumida eres. Qué presumida, ¿cómo se cree tanto? ¿Por qué ahora tiene una esencia diferente? ¿Por qué habla diferente? ¿Por qué viste diferente? Somos reyes con un corazón de siervos, eso tiene que quedar claro. Somos reyes con una esencia de humildad, pero jamás volveremos a creer que somos plebeyos y jamás, porque esta es una de las primeras dimensiones de la mentalidad de reino. Un hijo de Dios con mentalidad de reino jamás se ve como víctima de las circunstancias. Jamás. Las circunstancias son las oportunidades para manifestar al Dios victorioso que tenemos. Señora Leti, ha estado muy seriecita ahora. Gracias. Bueno, mientras escuchaba todos los comentarios, yo pensaba de lo importante que es, apóstol, aunado a esa decisión de la renovación del entendimiento, aunado a estar de continuo conociendo los diseños, estableciéndolos en nuestra vida. Personalmente, y es algo muy personal, ¿verdad? Creo que cuando no hemos entendido, cuando no tenemos la conciencia, la certeza, la confianza de que la unidad nuestra en Cristo es una unidad orgánica, no todo lo que es la cultura, el idioma, etcétera, todo lo que incluye la cultura, cuando nosotros queremos establecerlos en nuestra vida únicamente por una decisión propia o por estar unidos al diseño sin haber entendido que hemos sido hechos uno con Cristo, el ego siempre va a estar presente. Necesitamos entender que es una unidad, la iglesia es una unidad orgánica con Cristo, hemos sido hechos uno. Ahí lo dijo Jesucristo cuando oró por nosotros, ¿verdad? Que todos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Entonces no somos independientes, no es Leti y Cristo, no. Hemos sido hechos uno de manera orgánica. Si entiendo eso, cualquier diseño que establezca en mi vida, yo creo que va a quedar fuera de egocentrismo, de todo lo que el ser humano aporta. ¿Sí me explico? Sí, claro que sí, mija. De hecho, el apóstol Pablo era lo que expresaba. El apóstol Pablo, cuando veían características de la deidad o de la efectividad, decía, no yo, sino Cristo. Y también decía, no yo, sino la gracia que opera a través de mí. O sea, todo lo que un hijo de Dios pueda manifestar de características divinas es el Cristo impartido que se está manifestando.
Por eso decíamos ayer la importancia de este mensaje de Jesús, ¿verdad? Separados de mí no pueden hacer nada. En mi reino no pueden hacer nada. ¿Por qué no se puede hacer nada? Porque realmente Él es el que produce el querer como el hacer. Él es el que se manifiesta. Él es el que hace las cosas posibles. Por eso una iglesia o una congregación, porque la iglesia no se puede decir así, que no es cristocéntrica, por más gente que tenga, por más edificios bellos que tengan, es una congregación que está completamente dándole la espalda. Está out porque le da la espalda al propósito eterno. El propósito eterno es cristocéntrico. Todo fue hecho por Él, a través de Él y para Él. Cuando las congregaciones se ufanan, ¿sí? Sí, ya está prendido. No se puede apagar eso. Cuando el ser humano se ufana, como decía Leti, en sus logros personales, cuando la teología es centrada en el poder humano, cuando la teología está centrada en que lo externo es lo más importante, le está dando la espalda al propósito eterno. Por eso la iglesia, si no entiende que tiene que ser plenamente cristocéntrica, está... Ok. Bueno, y es muy importante de esto que decía el apóstol, de la cristocentricidad de la iglesia, que a través de todo el relato bíblico nos podemos dar cuenta que aún antes de escoger a Abraham y ese pueblo, ¿verdad?, que fue grandemente usado para traer al Mesías, aún antes de eso ya se había predestinado otra cosa, el pacto eterno, que es un pacto de gracia y que incluía a Jesucristo, y yo me atrevo a decir a la iglesia también con Cristo. Sí, es que hoy se tiene que tener esta claridad de lo que dice Leti. Cristo y la iglesia están unidos orgánicamente. O sea, mientras no se entienda, mucha gente dice, no, es que Cristo es una cosa, la iglesia es otra, no han entendido nada. La iglesia está en Cristo. Ahora, ¿dónde es donde la gente dice no puede ser? Porque todavía veo una iglesia que no ha manifestado a Cristo. Y la gente dice no puede ser que la iglesia sea Cristo si todavía vemos manifestaciones de la carne, vemos pobreza, vemos fallas, vemos abusos. Sí, pero tenemos que entender que la iglesia se compone de individuos en proceso. Pero para el Padre la iglesia es un producto terminado. Por eso quien no entiende que las declaraciones del Señor tienen que ver con unas declaraciones a nivel espiritual y legales, no puede entender la claridad de los pactos. Por ejemplo, Él nos declaró santos, ¿sí o no? Para Él eso es un hecho o un proceso. Es un hecho. Y sin embargo, nos seguimos santificando en el alma. ¿Por qué? Porque esta declaratoria de ser hechos ya perfectos y santos es una declaratoria legal y en la vida del Espíritu. Porque está hablando de la nueva creación. ¿Qué significa? Que nuestra alma no es parte de la nueva creación. Nuestro cuerpo no es parte de la nueva creación. Este cuerpecito algún día se lo van a comer los gusanos, esposa. Y creo que en el caso mío se van a dar vuelo. Pero bueno, ya estoy adelgazando, ¿verdad? Eso lo declara mi esposa. Y el alma tiene que pasar por un proceso de muerte. Para que el alma logre manifestar al Cristo que está en nosotros, sí, que está impartido, que está tomando posesión de la primera tierra que tiene que tomar posesión. Poseer la tierra, la primera parte es el alma. Entonces, ¿pero qué pasa una vez que el alma ha caído bajo el gobierno del Espíritu? Se ha renovado el entendimiento.
Ahora ya no pienso como pensaba, ahora pienso como Él piensa. ¿Y qué ocurre? Ahora esta alma tiene todas las características de una alma de la nueva creación. Pero mientras no está renovada, sigue siendo parte de la antigua creación. Bueno, esposo, una pregunta que pudiera... Hable más fuerte porque no sé qué pasa con ese micrófono. No sé, algo pasa. A ver. A ver. A ver, una pregunta que pudiera surgir. ¿Cuál es la diferencia entre la renovación del Gracias. espíritu de nuestra mente o la renovación de nuestra mente? Bueno. La escritura más que hablar de la renovación de la mente, habla de la renovación del entendimiento. Esto es clave. Lo que está diciendo que se tiene que renovar el sistema de llegar a conclusiones. O sea, el entendimiento lo que hace es que procesa una información. Entonces vamos a ver, bajo un entendimiento ya de la verdad presente, bajo un entendimiento de no la verdad presente y luego bajo un entendimiento de la verdad presente, para hacer los dos comparativos. Las aves tienen sus nidos y las zorras tienen sus guaridas, y el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El entendimiento sin entender, otra vez, el entendimiento sin revelación de la verdad presente dice: inocente Jesús, pobrecito, no tenía dónde dormir, pobrecito, el sufriente Hijo de Dios. Ay, si tenía tesorero, él no tenía problema de rentar un cuarto. Inclusive algunos historiadores creen que en esa zona Jesús tenía propiedades, bienes raíces. Un entendimiento profético nos dice todo lo contrario. Las aves están completas, las zorras están completas. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza porque está incompleto. El Hijo del Hombre podrá recostar su cabeza cuando tenga el cuerpo en el cual se pueda reposar. Y en ese tiempo no había cuerpo. En ese cuerpo, el cuerpo brota de su costado hasta después, o de la resurrección. Cambió mi entendimiento. Mi entendimiento cambia ahora que entiendo claramente de que la obra de Cristo perfecta y consumada ya se realizó en el mundo del Espíritu. Ya mi entendimiento ya cambió. Ahora lo que yo lea de la Escritura, con este entendimiento lo voy a poder filtrar de la manera correcta. Pero ¿cómo se renueva? La otra pregunta que sea usted. El espíritu de vuestra mente. Principalmente, doctor, renovar el espíritu de vuestra mente es que todo lo que está atrás de un pensamiento, antes de ser pensamiento, es una intención. Intención. Por eso, ahora en Cristo, Él llega hasta el grado de conocer las intenciones del corazón. Por eso podemos ver que la gente, por eso decía, si usted ora en lenguas, si le da dinero a los pobres, si usted en teoría es un gran samaritano, pero no tiene amor, porque Dios checa las intenciones del corazón. ¿Para qué hace lo que hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es su motivación? El renovar el espíritu de la mente es llegar a la intención correcta. ¿Cuál es la intención correcta de la iglesia? Manifestar a Cristo para que Cristo sea el todo en todos. Por eso ya no tenemos nosotros el objetivo de manifestarnos nosotros, sino nos vemos exclusivamente como instrumentos de justicia. Cuando se renueva la intención del corazón, vamos a tener cuidado de lo que hablamos, de lo que hacemos, de lo que ministramos, de lo que predicamos, de lo que vemos. Todo va a llegar ahora, o debe llegar, a que la intención sea la correcta. Por eso la religión pare de parir, ¿sí? Ególatras. La religión pare
otra vez, de parir. Gente que le importa más la posición que la función. La religión pare, fariseísmo. El reino manifiesta a Cristo. Si soy reconocido, bien. Si no, también. No me llevo el aplauso, no me llevo el reconocimiento, no lo necesito. Si la intención del corazón es correcta, yo hago lo que tengo que hacer, porque si no lo hago, ¿qué decía Pablo? ¿Se acuerda que decía Pablo? Ay de mí si no hago lo que tengo que hacer. No es para que me digan, qué bárbaro Rafael Ugarte, qué tremendo apóstol. No, no, no. Ay de mí si no hago lo que tengo que hacer. Yo entiendo que no es porque, mejor dicho, es así porque usted ha entendido que su cabeza no es la suya, sino la de Cristo. Y así tiene que ser en todas las personas. Entonces, por eso Jesús viene y pone el dedo en la llaga en las intenciones de las personas. Cuando les dice, ustedes aunque no adulteren, su corazón tiene la intención de adulterar. Sí. Bueno, mandar un saludo también, nos están viendo desde Nuevo México. Y bueno, en relación a esto del entendimiento, de las intenciones, comentaban ahorita hace un ratito en relación a haciendo mención de Esther, y también lo había comentado usted, apóstol, como en 2 o 3 sesiones anteriores, y precisamente fue algo del tema que hablamos este domingo, hablando precisamente del libro de Esther, que la iglesia se ha perdido un poco, en el sentido de que la fiesta que hizo el rey Asuero fue una fiesta que duró 6 meses para mostrar su majestuosidad, el nivel de gobierno que había y el gran poderío que tenía él como rey dentro de esta nación. Y todavía al final de estas fiestas tuvo otra fiesta por 7 días, donde había dejado para él, creo yo, lo más importante. Generalmente para el último se deja lo más importante, que era mostrar su orgullo más grande, que era mostrar lo que incluso Proverbios menciona: la mujer virtuosa es corona de su marido. Entonces él quería mostrar a la reina Vasti al final de este reinado, de este festejo, y cómo la reina Vasti estaba teniendo su fiesta aparte, desobedece al rey y ni siquiera se presenta delante del rey. Entonces podemos encontrar en el libro de Esther una tipología de lo que en muchas ocasiones la iglesia está haciendo en este tiempo, donde realmente lo que quiere mostrar Dios es la majestuosidad de Él por medio de su esposa, y a veces la iglesia no lo ha logrado entender, y la iglesia se ha metido en una fiesta aparte, donde incluso me gustó compartir por ahí algo que un amigo publicó en Facebook, donde dice que muchos creen que en el cielo todavía van a poder tener su iglesia aparte, siendo que en realidad somos una sola iglesia. Entonces muchas veces nos dedicamos más a publicitar nuestra iglesia, a que nuestra iglesia sea reconocida, que sea famosa, que nuestro ministerio sea el más importante, y no nos damos cuenta que le estamos robando la majestuosidad y la gloria a Dios mismo. Entonces no seamos como una Vasti que está teniendo su fiesta aparte, sino seamos como Esther, que es una reina que representa la majestuosidad del rey y de quien el rey puede sentirse realmente orgulloso y muestra su gloria a través de ella. Que pudiéramos en otra ocasión, porque se nos fue el tiempo, platicar cuál es la fiesta aparte. ¿Cuál es la fiesta que Vasti tenía? Pues era una egolatría absoluta, ¿verdad? Pero ¿cuál es la fiesta que hoy algunos tienen y han dejado afuera a Cristo? Por eso cuando la Escritura dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿sí? No era un mensaje a un inconverso, era un mensaje a una iglesia, porque la iglesia lo había sacado y le había cerrado la puerta. Es durísimo. Por eso vemos que el orgullo humano del edificio, el orgullo humano de cuánta gente tengo, el orgullo humano de las capacidades que ahora yo tengo, muchos de ellos han sacado a Cristo por la puerta y le han cerrado. Y Él está diciendo, estoy a la puerta y llamo.
Y quiero dejar bien claro, no estamos en contra de tener un buen edificio. Declaramos que tendremos mejores edificios. No estamos en contra de que haya más gente que conozca a Cristo. Que toda la cuota que Dios tiene para nosotros, las congregaciones, llegue a estar completa. Pero esos no son los indicadores de estar enseñando a Cristo a las personas. Más bien, que eso ocurra para que Dios nos dé la oportunidad de llevarlos a Cristo. Porque a Cristo, cuando se le acepta, apenas se le conoce al nivel de hola, ¿cómo está? Para conocerlo se va a llevar una eternidad completa. Y hay de aquellos que privilegiamos el entretenimiento al entrenamiento. Hay de aquellos que privilegien su orgullo personal a que Cristo sea glorificado. No sé si tengamos otras saludos, Sergio, para ya despedirnos, porque nos vemos el otro miércoles. Pues mencionar solamente algunas personas, no podría mencionarlos a todos, pero un saludo a Hugo Alcocer, a Grisel Maldonado, a Eric González, Marta Martínez. Quedó ahí una preguntita pendiente para Marta, después la podremos ver, si los pensamientos renovados están conectados con la conciencia. A John de Costa, a Antonio Rico, a Luli Segoviano, a Amin Abel Dino, a Piedad Rubiano y Centro Cristiano Nuevos Comienzos de Aguascalientes. Y pues una disculpa que no podemos saludar a todos, pero le damos muchísimas gracias por haberse conectado y estarnos siguiendo en esta transmisión. Pues muchísimas gracias a todos los del panel. Yo creo que es un buen tiempo, señor Willy, para probar una torta del Chapo. ¿Me deja comerme una torta? Sí me deja, de veras. Aleluya, gloria a Dios, hay poder. Regreso los micrófonos a cabina. Omar, muchas gracias, mijo. Bye bye.